digo siempre que entré a estudiar una carrera por los motivos equivocados y me salí de esa carrera por los motivos equivocados. Pues yo creo que el error no es una condena, sino que es como una oportunidad. Si yo me concentro en mi día a día en dar un paso hacia el lugar donde yo me siento feliz y bien, así yo no sepa qué es lo que siento feliz y bien, o sea, yo siempre voy a saber que hay algo que se siente mejor que otra cosa. No estás aquí por casualidad. Si has sentido ese vacío existencial que no logra llenarse con nada, o si hay una parte dentro de ti que sabe que existe algo más, este espacio es para ti, porque lo que estás buscando no está afuera, está dentro de ti. Tú eres la respuesta. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Eres la Respuesta y de esta nueva temporada. Sofi, estamos estrenando temporada. Esta nueva temporada, como lo dije en el episodio anterior, di como esa introducción de que definitivamente, y fue por este personaje, ella fue la que me impulsó a eso, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero yo dije, definitivamente tengo que empezar a vivir en propósito y a hacer realidad mi propósito, y creo que por eso anuncié que en esta nueva temporada voy a enfocarme 100% en cosas relacionadas al propósito, porque hay muchas personas allá afuera que están sintiendo como ese vacío existencial que yo alguna vez sentí, y que siento que con muchas herramientas todo eso se puede solucionar. Entonces, bueno, este personaje que está aquí fue clave en ese proceso, en esta nueva temporada. Y nada, Sofi, te quiero dar la bienvenida a este episodio. Gracias por aceptar este espacio. Gracias a ti, Pauli, para mí es un honor. Ay, no, qué felicidad. Bueno, Sofi, cuéntanos, ¿qué te gustaría que las personas que no te conocen supieran de ti? Bueno, a mí me encanta la pregunta de ¿quién soy? ¿Cierto? Pues creo que es una fiel pregunta del autoconocimiento, que cuando a uno se le hacen es como, ay, Dios mío, por lo general esas preguntas a las personas les parecen muy duras, pero a mí ha sido una pregunta que me ha gustado encarar en muchos aspectos de mi vida. Entonces, y me ha tocado encarar en muchos aspectos de mi vida. A mí me gusta verlo o verme a mí misma como una exploradora de almas, empezando por la mía. Porque soy fiel creyente que el autoconocimiento lo es todo, y cuando hablamos del tema propósito, cuando yo me conozco, cuando yo entiendo que es coherente para mí, cuando entiendo que me gusta, que se siente bien, que no se siente bien, cuáles son mis creencias, cuáles son mis dolores, voy a estar más conectada con mi real propósito, ¿cierto? Entonces por eso pienso que soy una exploradora de almas, y también me gusta definirme como un alma libre. Y creo que el tema del autoconocimiento también me da la posibilidad de entrar en esa libertad, porque muchas veces creemos que porque podemos hacer lo que queramos y no estamos en una cárcel, no, estamos en libertad, y realmente hay muchas cadenas mentales, energéticas, de nosotros mismos que nos ponemos para no cumplir esos sueños y que ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces pienso que el autoconocimiento es una de las claves para poder ser un alma libre como a mí me gusta. Entonces por eso soy súper fiel creyente que para nosotros vivir en coherencia tenemos que conocernos a nosotros. Muy completamente de acuerdo, Sofi, y me encanta. Yo quiero que hablemos un poquito. A ver, yo no soy muy fan del tema de hablar de profesiones. O sea, para mí un título es eso, es solamente un título. Pero siento que eso es algo que en este momento en la sociedad está como muy, no sé, tenemos esa creencia de que el título lo es todo. O sea, es como una creencia muy arraigada que tenemos, diría que la mayoría de personas. Entonces quisiera que me contaras, pues ya sabiendo que te gusta todo el tema del autoconocimiento, ya nos vas a contar qué haces, pero profesionalmente, ¿cómo fue como ese camino que recorriste? Bueno, eso es una historia larga, pero la voy a hacer corta. Yo digo siempre que entré a estudiar una carrera por los motivos equivocados y me salí de esa carrera por los motivos equivocados, ¿cierto? Yo inicié estudiando ingeniería de diseño de producto, hice 2 semestres, me salí de la carrera muy perdida en la vida, y eso era muy teso porque yo siempre desde el colegio supe que a mí me encantaba la filosofía y la religión. No religión como vamos a estudiar el catolicismo, sino estudiar las religiones del mundo. Entonces, así era como lo veíamos en el colegio. Entonces estudiábamos el budismo, el cristianismo, el confucianismo, entre otras, pues estudiamos un montón. Y para mí el libro de El mundo de Sofía fue uno de mis mayores libros. O sea, ahí yo descubrí prácticamente la panacea. Pero cuando entro a la universidad yo tenía la creencia de que yo no era buena para nada. Entonces dije como, bueno, ¿para qué es la única cosa que yo soy buena? Diseño. Pues, o que podría desarrollar alguna habilidad, diseño. Entonces me metí ahí, pero pues me di súper duro. Y salí de diseño
por los motivos equivocados y entré a estudiar diseño de modas. ¿Por qué? Todavía no sé. O sea, no tengo la respuesta. O sea, como que en ese momento yo no sé qué estaba pensando. Y recuerdo que yo entré a la carrera y yo dije como, yo me equivoqué. O sea, el primer semestre, el primer día, yo dije, ay, yo me equivoqué. Pero yo tenía una falsa creencia que me limitaba, que era, yo tengo que tener las cosas claras. Entonces, como yo tengo que tener las cosas claras, si yo me salgo por una segunda carrera, entonces, pues esta niña está perdida en la vida. Entonces yo me quedé y terminé la carrera de diseño de modas siendo consciente de que no quería estar ahí. Tampoco es que toda la carrera no fui consciente, o sea, como que fui consciente de eso. Llegó un momento en el que yo me metí, que sí, que me guste, de todo, porque era mucho más fácil negar la realidad que quedarme viviendo en ese lugar en el que no quería estar, siendo consciente que no quería estar ahí. Entonces termino la carrera, entro a hacer la práctica profesional en una empresa muy reconocida, me ofrecen quedarme, pero yo me sentía súper desconectada. Y entonces ahí es que mi hermano me dice, ven y salgamos, salte y montemos un proyecto juntos. Yo tampoco sabía qué quería hacer en ese momento. O sea, como que tener la respuesta de, sí, yo voy a salir y voy a montar un proyecto, me voy a meter... No, yo estaba súper perdida. Y el tema del autoconocimiento estaba nulo. Uh-huh. Me acuerdo que cuando yo entré a esa empresa, una astróloga me dice, ¿tú es que estudiaste? Y yo le dije, diseño de modas. ¿Qué? Es que tu carta tiene mucha energía de sanadores, ¿cierto? Hay muchas, pues uno puede mirar como profesionalmente qué pueden ser los dones y los talentos que desarrolla mejor esa persona en esos aspectos de vida. Uh-huh. Me dice, tú tienes mucha energía de sanación en tu carta, entonces me parece muy raro que tú tengas una carrera de diseño cuando yo te veo a ti más como médica, psicóloga, coach, pues como de esa área más de la salud. Obviamente no es como que ella diga, tú vienes a ser médica, no, pero tienes esas energías de sanación en ti. Entonces a mí me quedó resonando mucho. Y yo le dije, enséñame, yo quiero aprender, pero era más como hobby y yo en ese momento estaba montando otro proyecto totalmente aparte con mi hermano, el cual duró 5 años. Wow. Y durante esos 5 años yo aprendí, yo me certifiqué, hice un montón de cosas y lo que empezó siendo un hobby se volvió mi pasión y se volvió el tema de conocerme y entender que tenía un talento para ayudar a las personas. Fue espectacular, que llegó un punto en que dije, yo no voy a seguir más con este proyecto, por más que fuera mi propio proyecto, porque no era coherente para mí. No es, y ahorita lo hablábamos antes de que empezara el podcast, o sea, hay cosas que uno empieza y que cree que son coherentes en ese momento y en ese momento es válido, pero a medida que va pasando el tiempo pueden cambiar y no pasa nada, o sea, es como hoy estoy alineada con lo que estoy haciendo. Me encanta. Sofía, ¿y qué haces en este momento? Entonces, en este momento yo soy astróloga, numeróloga y coach y guío procesos de crecimiento personal y de elevar el nivel de conciencia de las personas a través de estas herramientas de autoconocimiento, pero no me enfoco solamente en las herramientas de autoconocimiento, porque la astrología y la numerología es eso, o sea, cómo las energías viven en nosotros y cuáles son las energías que están y cómo se manifiestan. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos esas energías, es como, bueno, las tengo y ahora qué hago con esto. Entonces por eso meto toda la parte del coaching de cómo vamos a hacernos cargo de esas energías y a través de esto guío procesos de crecimiento personal. Me encanta, o sea, una diseñadora de modas que primero estudió ingeniería de diseño de producto, se dedica a temas de astrología, de numerología, y coaching. Y coaching, demasiado poderoso. O sea, me encantan estas historias. Sofi, ¿tú cuáles crees que fueron como esas creencias que tuviste que dejar atrás para ser capaz de pasar de ser diseñadora a pues hacer lo que haces? Pues la primera es, yo tengo que tener todo claro, ¿cierto? Porque para mí eso fue una creencia en la que yo crecí en una familia, que yo era la menor de 4 hermanos, o sea, yo era la cuarta, y que yo veía como que cada uno tomaba sus decisiones, veía unos que tenían muy claros, otros que iban por su vida también de la forma en la que podían ir, y como siempre quise ser como la que destacaba en la casa de alguna manera y no sentía que destacaba porque no me sentía buena para nada, entonces yo decía, listo, entonces yo no quiero darles problemas a mis papás y sobre todo a mi papá. Entonces cuando entro a la universidad, esta creencia de yo tengo que tener claridad de lo que yo quiero hacer con mi vida ya a los 19 años me limitó un montón porque no me dejó a mí o yo no me permití tener una pausa, de decir, vení, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta? O de sentarme a pensar, de pronto no tengo que tenerlo claro ya, voy a dedicarme a explorar y no a tomar una decisión ya de por vida. Entonces siento que esa pudo haber sido una creencia que me limitó mucho. También el tema de no sentirme suficiente, de compararme todo el tiempo con las demás personas, de creer que yo no era buena para nada, como de
poner mis dones como así, cualquier cosita, y empezar a valorar más los dones de otra persona. Ayer escuchaba una charla que decía, uno siempre quiere lo que tiene el otro. Entonces yo decía, qué teso, porque muchas veces uno busca y busca y busca construir talentos y habilidades en nosotros, y cuando tenemos esa habilidad no le damos el valor. Se convierte en algo que ya tenemos y no le damos el valor porque ya estamos pensando en otra cosa que queremos. Entonces siento que el pensar que yo no era suficiente fue una creencia que me llevó a equivocarme un montón en la vida, porque siempre estaba enfocada en lo que a Sofía le falta, no lo que Sofía tiene. Sofía, demasiado poderoso. Ahorita con lo que estabas diciendo de que uno a los 19 años tiene como esa presión de escoger qué va a hacer por el resto de la vida. Pues yo obviamente lo pensaba mucho porque, como saben, yo pues, o sea, tengo una historia diferente, pero cosas muy similares. Porque yo estudié ingeniería biomédica, también escogí estudiarlo a los 17, 18 años. Yo nunca me cuestioné si no era la carrera. Pues yo simplemente iba como un caballito cochero, mirando hacia adelante, total, a lo que tocara. Y creo que en este momento hay muchas personas de 19 años, como tú en su momento, en esa situación en la que son súper estresados, o incluso los papás de esos jóvenes, no sé cómo decirlo, que son súper estresados porque yo he escuchado que muchos dicen, no, es que mi hijo tiene 18, tiene 19 y todavía no sabe qué quiere hacer. Y yo solo pienso como, o sea, yo creo que poquitas personas a los 19 años saben qué quieren hacer. ¿Tú qué le dirías a alguien que está en esa edad, que está pasando por eso? O al papá o a la mamá de alguien que esté pasando por eso. Yo le diría que no se apresure. O sea, que no hay que tenerla todo clara y que una decisión que tome hoy no lo va a definir en un futuro. Que eso creo que fue una de las cosas que a mí más me pesó. Porque yo creo que uno de mis grandes momentos fue cuando yo tenía que salirme del tema diseño. Yo decía, pero es que yo ¿quién soy? Para ir a ayudar a las personas, para ir a escucharlas, para ir a guiarlas. ¿Yo cómo las voy a guiar si yo no estudié nada de esto? Y me pesaban las decisiones que había tomado y me juzgué demasiado porque, yo porque no estudié psicología, yo porque no estudié filosofía, yo porque no estudié algo con relación a la sociología. Y después entendí que una decisión no me condena, sino que una decisión me puede potenciar. Después depende de la forma en la que yo lo enfoque o lo mire. Yo siento que el diseño hoy en día me potencia, o sea, la mente creativa que yo tengo a la hora de resolver problemas, a la hora de crear talleres, a la hora de mirar cómo puedo aportarle a la persona, me potencia mucho. Pero si yo me hubiera quedado pensando en que esta decisión fue una condena en mi vida porque yo soy diseño de modas y ya nada que hacer, esto es lo que yo ya decidí, me tocó full para allá, pues me hubiera quedado ahí, me hubiera quedado siendo la víctima de mi propia vida. En cambio, si yo entrara a pensar esto cómo me puede potenciar y quién quiero ser en este momento, una decisión pasada no me va a condenar, sino que me va a potenciar y va a generar un diferenciador en mí. Entonces muchas veces nosotros nos estresamos porque tenemos que tener la decisión correcta, clara de una, y no, usted se puede equivocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diría? Si se tiene que equivocar, equivóquese. En el momento en que se dio cuenta de ese error, no piense que el error es una condena, sino que enfoque esa situación a cómo te puede potenciar a la persona que quieres ser en ese momento. Total, incluso creo que el error no es una condena, sino que es como una oportunidad. Total. Lo veo, por ejemplo, en mi historia. Total. Si yo no me hubiera equivocado de carrera, yo no hubiera sentido esa crisis existencial tan horrible que me dio y no me hubiera empezado a cuestionar como, no, ¿será que yo sí vine a esto? ¿Yo para qué estoy en este mundo? ¿Yo para qué nací? Como a empezarme a cuestionar un montón de cosas sobre el propósito, y jamás en la vida me hubiera dado cuenta que mi propósito era ayudarle a los demás a encontrar ese propósito. Entonces no es un error. Total. Y muchas veces eso que nosotros creemos que es un error nos va a brindar muchísimas oportunidades y muchísimas habilidades que nos van a hacer destacar dentro del área de vida o en el área en el que nosotros nos queremos desenvolver, y va a generar ese factor diferencial, ¿cierto? Entonces ahí me parece que si yo lo enfoco hacia allá, ninguna decisión, por más de que yo diga esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Miren, yo trabajé mucho tiempo en redes sociales y yo hoy digo como, ay Dios mío, no me gusta trabajar en redes sociales, pero si yo no supiera todo lo que yo supe y aprendí con esas redes sociales, tal vez yo no sería capaz de hacer el contenido o de evaluar la forma en la que quiero mostrarme, cómo quiero, no sé, agregar valor a las personas, si no hubiera tenido todos estos conocimientos. Todo aporta algo, ¿cierto? ¿Que quiero hoy de pronto seguir trabajando en hacerle las redes a otras personas? No, pero todo ese conocimiento que adquirí me ayuda hoy para trabajar mi propio contenido. Para ti. Exacto. Y para tu propósito. Exacto. Bueno, y hablando ya entonces de propósito, Sofi,
¿Qué papel jugó o juega todavía ese propósito de vida como en toda esta carrera profesional, llamémoslo así, que has tenido? Es que, a ver, es que a mí el tema propósito me conecta demasiado, porque es que yo siento que nosotros, a medida que hemos evolucionado como sociedad, hemos hablado del tema propósito como algo que es eso que alcancé, ¿cierto? Y realmente el propósito, para mí, obviamente yo acá lo hablo desde mi verdad y cada quien tiene sus propias creencias y es válido. Si resuena con ustedes, súper chévere, si no, que cada quien forme su propia verdad. El tema propósito desde la astrología y la numerología realmente se enfoca en dones, talentos, heridas y aprendizajes que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando yo entiendo cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuáles son esas heridas y cuáles son esos aprendizajes y los enfoco en construir una mejor versión de mí y elevar mi propio nivel de conciencia, yo estoy viviendo en propósito, ¿cierto? No es algo que me está hablando netamente de una profesión, que hoy en día, yo no sé si lo has visto, que nos hablan mucho, es que usted tiene que encontrar su propósito y vivir en su propósito y trabajar en su propósito. Y es muy bonito, uno en su profesión puede alcanzar su propósito, sí, del todo. Pero no es el único lugar en el que vas a alcanzar tu propósito. O sea, yo sé, por ejemplo, pues desde las herramientas de autoconocimiento que yo tengo un tema de aprender a construir con sentido. O sea, que todo lo que yo construya tenga un para qué mayor. Yo sé que eso es algo que yo vengo a trabajar. Y vengo a trabajar y tengo herramientas y tengo aprendizajes pendientes con respecto a eso. Pero no solamente lo voy a hacer a través, digamos, de mapearte, ¿cierto? A través de mapearte construyo con sentido. Pero también lo puedo hacer en una relación de pareja, en una relación con mis hermanos, en una relación con mi mamá, en la relación conmigo misma, en la relación con mi cuerpo. Todo lo que yo construya lo tengo que aprender a construir con sentido. O el tema de la comunicación, que también es una herida que yo tengo, que las heridas también se terminan volviendo propósito. Y eso es muy bonito, Pauli, porque cuando uno se da cuenta que lo que a mí me duele después es lo que yo puedo entrar a servir, con lo que yo puedo entrar a servir, es muy potente, porque deja de ser la herida una condena otra vez y empieza a volverse un motivador o impulsor de yo quiero sanar esto por mí y porque yo también sé que a través de lo que yo aprenda acá lo puedo poner al servicio del mundo. Y a mí me parece súper bacano porque, yo no sé si a ti te pasa, a mí en consulta me parece muy teso que yo empiezo a resolver cosas, me empiezan a pasar cosas y empiezo a encontrar herramientas para mí y me empiezan a llegar un montón de personas con situaciones similares a las mías. Y digo, qué teso, cómo las personas llegan en el momento en que uno tiene la herramienta para darle a la persona. Y si yo no hubiera vivido y presenciado desde mi propia carne, desde mi propia experiencia, todo lo que pasó con esa situación, tal vez no tendría la forma de ayudarla, de guiarla de la misma manera si no lo hubiera vivido, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de propósito, yo hablo es cómo integramos esas heridas y esos aprendizajes y esos dones y esos talentos en servicio propio y del otro, en cualquier área de vida. Y ese propósito puede ir mutando. O sea, no es que uno tenga muchos propósitos, sino que el qué siempre va a tener la misma esencia. O sea, siempre vas a tener que aprender lo mismo. El cómo es el que cambia. Lo hablábamos ahorita, o sea, yo hoy, digamos, en Mapearte, yo sé que construyo con sentido, me estoy trabajando el tema de mi comunicación, estoy trabajando el tema de los límites, estoy trabajando un montón de cosas que tengo que incorporar y que son parte de mi propósito de vida, pero digamos que hoy en Mapearte lo suple. Si el día de mañana Mapearte ya no es coherente conmigo y digamos yo me quiero volver, no sé, una trotamundos y me voy a ir a hacer eso, el trotamundos puede brindarme a mí las experiencias para que yo siga viviendo en ese propósito. Ok, Sofía, hay muchas preguntas. Para ti la astrología, o sea, es que creo que estás hablando mucho de... ¿Eso es astrología? Astrología y numerología, sí. Ok, astrología y numerología. Estas herramientas fueron las que te permitieron a ti empezar en ese camino del propósito, porque tú en ese momento obviamente lo hablas desde el conocimiento, total, desde lo que haces todos los días, pero esa Sofi de antes que no sabía estos temas, ¿cómo afrontaba o cómo empezó ese camino de a empezar a cuestionar como yo qué vine a hacer, cuál es mi propósito, y empezarte a hacer esas preguntas? Sí, Pauli, o sea, yo estaba muy perdida, o sea, como ven en la historia, yo tomo muchas decisiones desde la inconsciencia totalmente, desde pensar en los otros, qué piensa el exterior, qué quiere el mundo de mí, y es muy teso porque esa parte de esa excusa de que quiere el mundo de mí, ni siquiera es que quiere el mundo de mí, yo que creo que quiere de mí, ¿cierto? Entonces todas mis decisiones fueron muy enfocadas hacia allá y hacia
creencias limitantes que yo tenía en mi cabeza de yo no soy buena para nada y todo eso. Entonces, en esos momentos, obviamente, estaba súper desconectada a través del autoconocimiento. Yo pienso que en el momento en el que Sofía va a esta primera cita de astrología y le empiezan a mostrar un montón de cosas de ella, ahí ella empieza a entender, estoy hablando en tercera persona, ahí yo empiezo a entender como cositas que empiezo a hacer sentido, porque es que no es como que a mí me leyeron la bolita de cristal y yo dije como, sí, yo nunca lo había pensado, pero sí, total. Cuando uno va a una cita de estas, si a vos te empiezan a decir cosas que no te hacen sentido, no es una cita real, porque realmente aquí lo que estamos haciendo no es inventarnos vainas, lo que estamos haciendo es sacar cosas a la luz que a vos te hagan clic para que vos tomes conciencia de ellas y hagas algo con ellas. Entonces, cuando a mí esto me lo dice la astróloga, a mí no me pareció raro escucharlo. Yo dije, pues sí, a mí me encanta escuchar a las personas, a mí yo era la típica que yo me sentaba y todo el mundo llegaba, así no me conocieras, me empezabas a contar toda tu vida y entonces decías, no, lo que tú me dijiste ese día, tal cosa. Entonces ella me dice, como tú tienes mucha energía de sanación, tú tienes una capacidad de guiar a las personas, tú tienes energía maestra, bueno, por un montón de cosas que ella ve en la carta, yo digo, total. Y cuando yo reviso mi historia, yo me voy atrás y yo digo, es que a mí me encantaba la filosofía. O sea, mi libro favorito es El mundo de Sofía, donde se explica toda la filosofía desde Sócrates hasta, no me acuerdo cuál era el último que explican, pero pasan por un montón de filósofos entendiendo. Yo me acuerdo, Pauli, que hacer un trabajo para mí de filosofía era la cosa más espectacular que yo podía tener en la vida. O sea, yo sabía que yo con esos trabajos me la sacaba del estadio, yo entraba, razonaba, contraatacaba, decía, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Entonces, cuando la astróloga me dice esto, digo, sí tiene sentido. O sea, todo esto es verdad. Ahí el tema es cómo yo, a medida que va pasando los años, empiezo a integrarlo. Y en un punto fue dejar de poner una expectativa de, como la astróloga me dijo eso, entonces yo voy a ir y voy a renunciar y voy a hacer de todo. No, vení, esto me estaba resonando, me gusta, igual yo estoy bien en lo que estoy haciendo en este momento, pero me gustaría integrarlo y tiene sentido. O sea, hay algo en mi corazón que dice, dale, hacele, me motiva, me mueva, ni siquiera porque me voy a dedicar a eso el resto de mi vida y voy a facturar un montón. No, es como, qué nota aprender de eso. Y por eso voy y le digo, enséñame. Y por eso empiezo a seguir en todo, a mi astral, a seguir cuanta cosa de astrología y numerología, y hago un montón de cursos, no con el fin de dedicarme a esto, porque ese nunca fue mi intención cuando yo empecé a estudiar, sino más bien con el fin de aprender de mí, o sea, como conectarme conmigo. Por eso cuando me defino es como una exploradora de almas, empezando por la mía, ¿cierto? Porque si yo no me conozco a mí, si yo no aplico la herramienta en mí, ¿cómo voy a saber que te va a ayudar a ti? ¿Cierto? Entonces, en ese momento, cuando yo no sé qué hacer todavía, yo sigo metida en mi trabajo, en mi proyecto, en mis cosas, yo simplemente sigo una corazonada y algo que a mí me dice, esto me gusta, es que yo puedo quedarme estudiando todo un domingo y soy feliz estudiando todo un domingo, a mí no me importa. Y la gente me decía como, pero ¿cómo vas a estudiar un domingo? Yo sí, yo estudio un domingo. Soy feliz estudiando un domingo y si me toca estudiar por las noches, estudio todas las noches, o sea, soy re feliz haciéndolo. Y cuando empiezo a vivir en coherencia con eso que soy feliz haciendo, me doy cuenta que, yo quiero montar como sesiones, pero ni siquiera eran sesiones como, yo voy a vivir de las sesiones, sino como, tú llegabas, éramos amigas, yo quiero que me la leas, vení, bueno, entonces agendémonos y la sentamos. Y me daba cuenta de lo que podía hacer con las personas. Entonces muchas veces nosotros queremos controlar esas situaciones y la vida no es de control, o sea, es más bien de aprender a tomar las oportunidades, de hacernos cargo de lo que nos pasa. Si yo hoy siento una corazonada, ¿qué es lo que me impide ir hacia adelante? Si yo hoy sé que quiero hacer algo, pero no tengo las herramientas para hacerlo, ¿qué tengo que hacer para empezar a hacerlo? Como seguir esos instintos del corazón. Hoy justo lo hablaba con una amiga y ella me decía una frase súper bonita, es que en los momentos donde yo he sentido más certeza en la vida es cuando escuchaba el corazón, por más de que la cabeza me dice que no es por ahí, y me he sentido más tranquila. Entonces digo como, qué teso, ¿cierto? Y es verdad, o sea, uno cuando sigue su corazón y cuando suelta toda la racionalidad y toda esa mente que te dice, tú no puedes, tú no eres capaz, ya estudiaste otra cosa, pero si acá te está yendo súper bien, pero, ¿cierto? Ahí, cuando uno se queda ahí, estás viviendo desde la intranquilidad, porque estás viviendo desde la necesidad y desde el querer controlar todo. Pero cuando tú permites y empiezas a decir, listo, a mí me gusta esto,
Y estamos claro que vivimos en una humanidad y que tenemos que facturar y que tenemos que comer y que tenemos que vivir, ¿cierto? Obvio. Acá no vamos a volvernos todos, acá vamos a vivir del aire, Sí, ¿cierto? no. Pero sí puedo empezar a dar poquitos pasos, de a pasito, que me acerquen a eso que hace sentido en el corazón. ¿Te has leído El Alquimista? No. Ay, no, Me lo no. Sophie, te lo tienes que leer. O sea, El Alquimista habla de esto, pues, y también recomendación para todas las personas que escuchen. Es un libro increíble que literalmente dice eso, como que uno siempre sabe. Sí. O sea, en el corazón siempre ha estado la respuesta, solo que uno se va por un lado y no, y entonces le dijeron eso, entonces se va por el otro, pero uno termina llegando a lo mismo. Se lo decía hoy, es como si la mente quisiera tener el control, pero el corazón sabe cuál es la decisión. Entonces, muchas veces no se trata de que vamos a simplemente hacerle caso al corazón a la maldita sea, ¿cierto? Porque también eso es vulnerarte, sino es, ok, si tu corazón ya sabe, es cuáles pasos o en qué sentido tengo que fortalecerme para que esa mente no me esté martillando todo el tiempo. Porque si yo no trabajo mi mente, también me voy a terminar saboteando. Yo tengo que trabajar esas creencias limitantes, tengo que entender en dónde están entrando a sabotearme para poder hacerme cargo de ellas y es que el corazón ya sí marque la ruta. Claro, es que nosotros hablamos como de escuchar al corazón como si fuera algo súper fácil. Sí, total, que pero dijéramos, no, yo estoy escuchando mi corazón y ya, esto me dice esto. No, porque es que la mente se involucra. Eso te iba a decir. Para las personas que de pronto no les haga sentido que esto sea sencillo, pues Total. porque en realidad no es sencillo. No es sencillo. Yo acá lo hablo muy fácil y a mí también se me dificulta mucho. Incluso esa conversación que tuve con ella era yo diciéndoles que conozco mi corazón y sé, muchas veces tengo certezas, pero es la mente la que se me mete ahí. Exacto. Entonces, ¿qué deben hacer esas personas que les cuesta demasiado? Yo pienso que pues cada quien vive desde su propia verdad, ¿cierto? Y de lo que es coherente y los procesos de cada persona son diferentes. Pero yo cuando pienso en herramientas como que me han ayudado a mí es pensar que yo no tengo que tener todo claro ya. Porque uno de los grandes temas al tomar una decisión grande, muy enfocada en el tema de propósito, cuando me siento muy desconectado, es que uno se abruma mucho por todas las consecuencias que van a venir detrás. Entonces es como, vení, yo no me tengo que hacer cargo de todo ya, no tengo que tomar una decisión gigante ya, porque ahí es cuando uno se acojona y uno dice como, no, entonces yo me quedo aquí, yo más bien no hago nada, yo más bien, ¿cierto? Y preferimos seguir viviendo en esa desconexión que hacernos cargo de esa cosa gigante. Entonces es entender que yo no tengo que tomar ninguna decisión, pero yo hoy sí puedo orientar mi día a dar pequeños pasos que me conecten con ese propósito. Y esos pequeños pasos no tienen que ser gigantes, pueden ser muy fáciles. Pero si yo todos los días entreno a mi mente a que voy a buscar acciones que me alineen con lo que yo estoy sintiendo, chiquiticas, es que piénsalo, cuando yo estaba estudiando, una acción chiquitica era sentarme a leer un documento. Yo no estaba tomando la decisión de renunciar, yo estaba sentándome a leer un documento sobre el sol en la astrología. Ya, esa era una acción chiquitica que me estaba a mí conectando con un propósito o con algo que a mí me encantaba y punto. Pero si yo en ese momento hubiera pensado, no, es que yo tengo que renunciar y voy a dedicarme a ser astróloga, numeróloga, coach y voy a hacer esto, yo hubiera dicho, no, eso no está pasando y me abrumo del todo y más bien sigo haciendo lo que estaba haciendo. Si yo me concentro en mi día a día en dar un paso hacia el lugar donde yo me siento feliz y bien, así yo no sepa qué es lo que siento feliz y bien, o sea, yo siempre voy a saber que hay algo que se siente mejor que otra cosa, ¿cierto? Total. Entonces, si yo enfoco esa energía en un pequeño, chiquito, no hay que abrumarse gigante, en un chiquito todos los días, va a llegar un momento en el que eso va a ser una realidad en tu vida. Pero no es afanarnos, porque no siempre estamos listos para cerrar, tampoco siempre estamos listos para soltar. También lo digo mucho, no se trata de soltar por soltar, cerrar por cerrar, porque cuando yo cierro sin integrar un aprendizaje, pues lo que termino haciendo es atrayendo un montón de situaciones más para que yo termine de incorporar ese aprendizaje. Entonces también es el momento en que yo cierre, tengo que tener la certeza de que yo ya hice todo lo que tenía que hacer aquí y ya me siento listo para hacerlo. Claro que hay una línea delgada, ¿cierto? Porque uno no siempre se va a sentir listo. O sea, para uno lanzarse a hacer algo, no, ¿cierto? No. La única forma de sentirse listo es haciéndolo. Pero sí, vamos a tener ese momento en que uno diga, estoy muerto al miedo, pero yo ya hice acá todo lo que tenía que hacer. Completamente de acuerdo, Sofi. Y eso que, con eso que estabas diciendo, se me vino a la cabeza cuando yo creía que mi futuro, pues, era ser ingeniera biomédica en un laboratorio trabajando. Yo estaba súper desesperada y lo primero que se me ocurrió fue pedir una cita con una angióloga y
yo creo que eso marcó un antes y un después en mi historia, porque recuerdo esas palabras que incluso yo he hablado muchísimo de esto, y ella me decía, puede que tú en ese momento no sepas qué es lo que quieres hacer, y no sepas, o sea, cuál quieres que sea tu futuro, ni a qué te quieres dedicar, ni qué es lo que te hace feliz, pero tú ya sabes que no es esto. Entonces es como, listo, está bien, o sea, no sabes para dónde vas, pero ya sabes que no es. Total. Entonces como que a veces no saber para dónde voy, pues es lo más normal. Total. Muchas personas no lo sabemos, pero también es empezar a hacer conciencia de qué es lo que no quiero. Y claro. La única forma también es experimentando, que muchas veces decimos, es que cuando yo lo tenga claro, lo voy a hacer. ¿Y cómo lo vas a tener claro si no lo experimentas? Completamente de acuerdo. Uno en este camino siento que se tiene que equivocar. O sea, uno tiene que experimentar, equivocarse y saber, listo, por aquí no es. ¿Por dónde es? Yo, por ejemplo, yo no me certifiqué como coach porque yo hubiera dicho, yo me quiero certificar como coach desde el principio, porque pues para mí era como, me gusta mucho el tema de la astrología, la numerología y todo esto. Para mí llegó ese complemento como algo muy potente en mi vida, porque la misma carta natal se me volvió a mí una excusa para ser una víctima. Yo decía, yo tengo que integrar alguna forma de generar herramientas en mí y en los otros, porque yo sé que yo tengo una herida aquí con la comunicación y entiendo por qué, de dónde viene, dónde se gesta, hace sentido y todo, listo, y ahora yo qué hago con esto. Pero si yo no hubiera entrado a hacer las lecturas de la carta astral, a vivir esa experiencia en la que yo me estaba victimizando, yo no hubiera podido agregar esto a lo que hoy hago. Entonces, la única forma de hacerlo es experimentando. Uno muchas veces dice, es que lo tengo que tener todo claro para hacerlo, y no. Si yo les mostrara mi primera entregable de carta astral, ustedes se muestran la risa. Total, yo lo veo, yo digo, ay, pobre. Pero muy lindo el proceso. Total. Hermoso el proceso. Sofi, listo. Ya nos has contado un poquito como de tu historia, ya nos has contado qué haces, e incluso te me adelantaste un poquito una pregunta que te tenía, y era, ¿de qué manera podía ayudar la carta astral y la numerología en el tema del propósito? Que es todo esto de las heridas, los dones, talentos, heridas y aprendizajes. ¿Eso es qué? ¿Numerología o astrología? Lo vemos en las dos. Yo lo miro en las dos. Porque yo tengo una sesión que es la hicimos juntas, la de la astronumerología, que enfoco las dos herramientas. Entonces ahí yo no es como que mira, tus dones son estos, tus talentos son estos, sino que es más una conversación en la que entendemos un poco cómo estás viendo cada una de las energías y ahí identificamos cuáles son las energías que están más. Pues sí hay una que habla muy, muy puntual del tema de aprendizajes pendientes y cuáles son los talentos que tienes y las herramientas que tienes para usarlos en esta vida, porque también nos pasa que los talentos los damos como obvios. O sea, como yo soy muy buena escuchando y ayudando a las personas, haciéndole preguntas a las personas, y yo decía, normal, cualquiera no. Y entonces mi esposo me acuerdo me decía, ¿qué? No, eso no es normal. Yo le decía a mi hermana, tú eres una tesa haciendo esto y esto y esto. Y ya, pues todos, no, eso no es normal. Entonces le quitamos valor a nuestros talentos y aquí es cuando al verlos aquí plasmados es, hey, ¿qué vamos a hacer con esos talentos para ponerlos en acción en pro de propósito? Entonces cuando nosotros identificamos cada punto, cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos, cuáles son esas heridas que tenemos y cuáles son los aprendizajes pendientes que traemos, podemos integrarlo todo hacia ese propósito, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra la carta, pero aquí no lo vamos a hablar de tu propósito es montar un café y hacer esto y esto y lo uno y lo otro y agregar valor de esta forma. No, tu propósito no tiene que ver con la humanidad. Que tú lo vas a poner en servicio de la humanidad, sí, pero tu propósito tiene que ver contigo. ¿Qué vienes tú a aprender y qué vienes tú a dar? Porque al momento en que tú estás dando, estás aprendiendo algo también desde ese dar y estás recibiendo algo desde ese dar. Entonces desde ahí es en que nosotros entendemos ese propósito, es dejarlo de volver como tan, mi propósito es esto, yo lo estoy haciendo, sino que entender que tú siempre vas a tener situaciones que te van a obligar a ti a vivir en propósito, que te van a enfrentar a ti a ver si estás viviendo o no estás viviendo en propósito. Completamente de acuerdo, Sofía. Entonces, en todo este proceso, me atrevería a decir que son como estos pasos. Lo primero es empezar de pronto como a vivir mucho en conciencia. Identificar. Eso, ser muy consciente de tu vida, de las cosas que te gustan, las que no te gustan, pues como empezar a apagar ese piloto automático. Y en los pensamientos que llegan, porque hay mucho pensamiento automático. Entonces es ser muy consciente de cuando tuve una emoción, una situación difícil que estoy pensando, que es muy difícil. Muchas veces uno hacer ese pensamiento, incluso a mí me cuesta bajarlo y decir como, estoy teniendo una pelea con mi hermana.
Y entonces, ¿qué estoy pensando en ese momento? Porque la emoción ahí está atacada, pero si yo me detengo a pensar qué estoy pensando, eso me va a ayudar a mí a gestionar la emoción de una forma mucho más potente y mucho más asertiva. Así es. Entonces, es sí, identificar comportamientos, cosas que me gustan, dónde me siento tranquila, dónde no me siento tranquila, cuáles son los pensamientos diarios que se manifiestan más, cuando me miro al espejo yo qué pienso, cuando salgo a trabajar, cuál es mi actitud, cuál es mi postura. Una de las herramientas espectaculares que a mí más me ha servido para incorporar temas de propósito o el tema de autoconocimiento es evaluar mi postura. Cómo estoy en determinados momentos, porque el cuerpo es coherente. Tú no puedes abrir los brazos, mirar para arriba, sonreír, estar así súper feliz, reírte y gritar estoy triste. Sí. O sea, es como, ¿qué me estás diciendo? Sí. O bajar la cabeza, poner la cosa triste, mirar para el coso, bajar los hombros y decir estoy feliz. O sea, es como que se siente incoherente. Entonces, si yo empiezo a observar cómo mi cuerpo reacciona en cada uno de esos aspectos, voy a tener mayores indicios de lo que realmente pasa en ese corazón y no tanto en esa mente, porque el cuerpo jamás te va a decir mentiras. Completamente de acuerdo. El cuerpo es demasiado poderoso y nos dice muchísimas cosas. Listo, entonces, hacer conciencia, luego de eso diría yo que sería empezar a buscar herramientas. Que sean coherentes. O sea, acá estamos hablando de la astrología y la numerología porque es el tema que yo abordo y me encantan, pero no son las únicas. Existen un montón de herramientas de autoconocimiento, por ejemplo el enneagrama, existe el coaching también, la PNL, o sea, hay un montón de formas de uno entrar a conocer ese inconsciente que puede potenciar, y aquí el punto no es, hay uno que es el mejor, no, todos son buenos, ¿con cuál conecta usted? Exacto, como que cada persona creería yo que vibra con una herramienta diferente y todas son válidas y todas están bien. O puede vibrar con muchas y todas le aportan en algo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo sé cuál es mi enatipo, me he hecho diseño humano, me he hecho la carta astral con 10.000 personas, no solo la astral, sino pues, no solo la natal, sino la dracónica, o sea, he hecho un montón y cada herramienta me ha aportado en algo. Hay gente que dice, a mí no me gusta abrir tanto porque me da susto lo que puedo encontrar. Válido, ¿cierto? Es válido que entren a la herramienta que les permita entrar de a poquito. Yo es porque soy apasionada por entrar a mirar hacia adentro y mirar a ver dónde más para escarbar, me gusta. Pero hay gente que le gusta de a poquito. Eso también es válido, eso también es autoconocimiento. Cada quien lo hace a su forma. Sí, es simplemente hacerlo. Ajá. Y luego me atrevería a decir que sería ya integrarlo. Y integrarlo, ¿cómo se integran las cosas? Digo yo, viviendo, haciendo, experimentando. Cambiando hábitos. Yo pienso que el empezar a entender, venga, yo quién quiero ser. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es, que lo vemos mucho en coaching, que es la víctima y el protagonista, ¿cierto? Tenemos las dos personas, los dos personajes. La víctima se define por qué tengo. O sea, el tener define el hacer y el hacer define el ser, ¿cierto? Entonces digo, yo tengo un diploma de diseñador de modas, entonces yo solamente puedo hacer diseños, entonces yo soy diseñadora de modas, ¿cierto? Pero yo digo, hey, yo quiero ser terapeuta. Entonces, ok, yo defino mi ser. Esa es la protagonista. ¿Quién quiero ser? Terapeuta. Luego me voy hacia el hacer. ¿Qué hace un terapeuta? Entonces un terapeuta estudia, todo el tiempo se está formando, está leyendo temas de crecimiento personal, está observándose. Empiezo a identificar cuáles son los comportamientos de ese terapeuta. Y cuando yo empiezo a tener esos comportamientos, inevitablemente voy a tener resultados, que aquí hablamos del tener, que tiene un terapeuta. Entonces si yo quiero hacer un cambio en mi vida, tengo que definir quién quiero ser, por más de que yo hoy no sea eso, quién quiero ser, identifico qué hace esa persona que quiero ser para tener los resultados que tiene esa persona. Yo no me debería nunca definir por un tener. Un tener es algo material, eso puede cambiar. Nunca, vea, yo soy coach y este ejercicio así jamás lo había escuchado, me encanta. Sofi, ¿qué le dirías tú a una persona que en este momento está experimentando esa sensación de vacío existencial, de que absolutamente nada del exterior como que calma ese desespero, como, no sé, esa sensación de que lo tengo todo pero me falta todo y que no sabe qué hacer? Yo le diría una frase que a mí me ha cambiado la vida: nada es tan importante. Nada es tan importante. Uno de los grandes motivos por los cuales nosotros estamos en ese vacío es porque no sabemos que una decisión puede generar algo, no sabemos hacia dónde vamos, o que entonces si digamos hago esto y me equivoco, o si digamos digo esto y a la otra persona no le gusta, o sí, o sea, pueden haber mil motivos.
pero nada es tan importante. Entonces, si yo le quito el peso a las cosas y empiezo más bien a experimentar desde lo que hoy se siente bien y me permito fluir desde ahí, probablemente voy a salir de ese vacío existencial, porque no me voy a preocupar tanto por el mañana, sino que voy a estar más enfocado en el hoy. Lo dicen en Kung Fu Panda, pues el hoy es un regalo, por eso se llama presente, y desde el presente es que nosotros construimos. Lo que pasa es que el futuro es importante, ¿cierto? Uno tiene que saber para dónde va, y por eso a mí me gusta mucho llevarlo con 20 del pasado, 60 en el presente y 20 en el futuro, porque yo tengo que tener memoria para acordarme de dónde vengo y cuáles son mis aprendizajes y no estar repitiendo las mismas historias. Tengo que saber para dónde voy, porque si yo no sé para dónde voy, cualquier ruta me sirve o bájese que ya llegó, ¿cierto? Pero mi foco debe estar todo el tiempo en ese presente, por eso el 60% está aquí. Yo sé que voy para allá, pero yo no estoy enfocado en el allá. Hoy, ¿qué hago que me lleve allá? Y si en este camino que me lleve allá, yo decido que ya no quiero ir allá, sino que yo quiero ir allá, perfecto, hágale. Es que vayas cuando usted sea coherente, súper bien, donde sea, ande lo haga feliz, pero enfóquese en ese hoy. Entonces por eso pienso que esa frase es de las más bonitas, porque si yo me abrumo por lo que va a pasar, o estoy estresada o sufriendo por lo que pasó, entonces le estoy dando mucha importancia a cosas que no tengo control y que no puedo cambiar. Nada es tan importante. Enfócate en el hoy, cómo se vive ese hoy en coherencia, que se haga feliz, que te haga sentir bien. Así sea, me hace sentir bien irme a comer un chocolate, pues anda y cómete el chocolate. No tienen que ser acciones gigantes, cosas que me hagan sentir bien hoy, en el aquí y en el ahora. Uy, sí. O sea, Sofía es toda maestra, o sea, wow, qué privilegio yo estar aquí hablando contigo y escuchándote en vivo y en directo. Qué honor que me hubieras invitado. Lo que estábamos conversando ahorita, que ese futuro, ese 20 que estás diciendo, puede cambiar y está súper bien que cambie. Lo que pasa es que muchas veces nos paralizamos en el presente por estar pensando que me voy a equivocar en ese futuro que estoy pensando. Total. Cuando en realidad, vean, en la vida todo cambia. Todo cambia. Todo cambia, la vida es así, unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo y absolutamente todo va cambiando. Las personas que me rodean hoy no son las mismas que me rodeaban hace unos años y probablemente no van a ser las del futuro y eso está bien, eso es la vida. Total. Ahorita lo hablábamos y es como esa pregunta de cómo te ves tú en 10 años, a mí me parece muy difícil, porque si yo pienso cómo me veía yo hace 10 años, o sea, como la Sofía de 20 años, cómo se visualizaba, créanme que nunca se visualizó siendo astróloga, numeróloga, coach, o sea, eso era lo que menos se le pasaba por la cabeza, ¿cierto? Entonces, si yo me miro desde allá, yo digo, tan teso, porque yo no, ¿cómo me voy a visualizar a los 40? Acá les dije, tengo 30. ¿Cómo me voy a visualizar a los 40 si a los 20 yo me visualizaba súper diferente a los 30? Entonces, es como que abruma un montón cuando uno piensa en eso y digo, tan difícil, pero yo sí puedo enfocar el qué quiero hacer soltando esa necesidad de que eso, porque yo ya dije que lo quería hacer, es lo que está escrito en piedra. Cuando yo entré a estudiar diseño de modas, por más de que yo supiera que no era lo que estaba alineado con mi corazón, yo me visualizaba como la diseñadora de modas más tesas, haciendo las pasarelas, haciendo un montón de vainas. Y digamos que en ese momento, desde mi inconsciencia, eso tenía sentido. Y entonces estaba alineada mis acciones diarias a eso. Entonces, a medida que pasó el tiempo, desde ese presente, eso dejó de ser coherente. Y empecé a tomar un montón de acciones diferentes que me hicieron a mí replantear el hacia dónde quería ir. Es como que yo digo, yo voy para arriba de la montaña, pero llega un momento y digo, yo ya no quiero subir, yo me quiero ir antes para la playa. Entonces simplemente alineo la ruta y listo, y me voy para la playa. Y eso está bien. Y está perfecto. O sea, yo no conozco la primera persona que no haya cambiado su rumbo. Creo que todo el mundo que yo conozco a mi alrededor ha cambiado su rumbo de alguna forma, por más de que sigan en su profesión, han cambiado su rumbo de alguna forma. Sí, demasiado por eso, Sofía. Y la última pregunta, que es la más importante de todos los episodios. ¿Qué crees que tiene que ver todo esto que acabamos de hablar con el nombre del podcast, que es Eres la Respuesta? Por el tema del autoconocimiento, ¿cierto? Porque si hoy les estoy hablando de lo que para mí es coherente, pero puede que haya alguien allá que diga, nada de esto resuena conmigo, y es totalmente válido. Porque las respuestas ni las verdades son las que diga Sofía, ni las que diga Pauli. Las respuestas están dentro de nosotros. Por eso el ejercicio del coaching a mí me parece tan potente, porque nosotros no nos enfocamos en tener la razón. A mí me hacen una pregunta y por lo general trato, en una sesión obviamente de coaching, trato de devolverla con otra pregunta, porque no es lo que yo piense, no son mis creencias, no son mi mapa, es el de la otra persona el que a mí me interesa, porque para yo poder crecer y vivir en coherencia conmigo, tengo que entender que las respuestas están aquí.
y nadie más las tiene, solo yo. Entonces por eso me encanta, y cuando yo llegué a ti fue por todo el tema del podcast y me encantó, o sea, el nombre, yo decía, brutal, porque me habla de todo el tema de autoconocimiento, del yo entender que si yo me conozco y yo entiendo qué es coherente para mí y qué no es coherente para mí y que puedo incluso estar viendo coherencia después decir, esa coherencia era incoherencia, pero lo sé desde ese ejercicio diario, desde el autoconocimiento, entiendo que todas las respuestas llegan desde mi interior y no desde porque alguien me está diciendo, tú debes hacer esto, lo uno, lo otro. Nada, es mi propia verdad y yo vivo bajo mi propia verdad. Brutal. Sofi, compártenos porfa tus redes sociales para que las personas te sigan. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como mapearte.co. Literal, es como el mapa de el arte de mapear tu vida, por eso salió el nombre. Pues de aquí publicidad política no paga, las consultas con Sofi son demasiado brutales, de verdad que sí. Sofi, bueno, no, nada, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Creo que pues aprendieron ustedes, aprendí yo muchísimas cosas que, como te digo, o sea, yo soy coach, yo me educo mucho, leo mucho, me encanta escuchar cosas de crecimiento personal, pero, o sea, definitivamente como que cada historia cuenta algo diferente. Entonces, total. Muchas gracias. Y no, y Pauli, muchas gracias, y para mí es un honor, o sea, yo te admiro demasiado, entonces eso es una tesa y me encanta que estemos potenciando todavía más estos proyectos. Ay, hermosa. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar aquí y los espero en el próximo episodio. Chao.